ya sea el pincel gastado o el esponja doble carga. Aquí ustedes están viendo ya el plato. A lo mejor les parece al verlo que es bastante complicado, pero no es tan así. Van a ver cómo vamos a resolver el tema de las hojas con doble carga, con pincel seco, el tema de las flores también, que las flores están hechas con una base plana, un flotado y pincel seco. Si son todas técnicas que ustedes, a medida que las vayan incorporando y que vayan practicando, van a ver que a lo mejor un trabajo que les parece muy difícil, van a ver que no lo es tanto, ¿sí? Ahora me voy a sentar, así ya comenzamos a trabajar. Paso principal en este caso, y de ahora en más, quiero que recuerden que van a tener que siempre tener al lado de ustedes las hojas de práctica. ¿Qué son las hojas de práctica? Cualquier hoja que tengan en casa, hojas comunes, hojas más gruesas, en donde ustedes allí van a practicar las pinceladas básicas. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer flotado y vamos a hacer doble carga. Empezamos a pintar. Bueno, ya sobre la mesa de trabajo, yo ya voy a acercar el primer pincel. Ya sobre la mesa de trabajo yo tengo dadas las primeras bases, las bases planas de color. Cuando hablamos de bases planas de color, estamos hablando de un color pleno sin esfumar. ¿Y cómo lo hacemos? Con el pincel chato. Estamos trabajando con acrílico, pincel chato de fibra sintética. En este caso estoy trabajando con un número 12. Y aquí yo ya tengo mi paleta con los acrílicos. Vamos a trabajar, como les dije, con acrílicos, el agua y, por supuesto, algo que es infaltable, es el papel absorbente. Si ustedes se sienten más cómodas con un paño, pueden trabajar con un paño también. Vamos a empezar a trabajar. Mientras, antes de comenzar con los flotados de sombra de las hojas, les quiero enseñar cómo realizar las bases de los arándanos, esas blueberries que ustedes tienen. Vamos a cambiar el pincel para eso, que es más chiquito, que son los frutos azules, ¿sí? Este es un pincel también de fibra sintética, pero más angosto. Yo diría este es un chato número 8. Muy bien, ahora sí. Vamos a acercar la paleta, vamos a acercar el agua y vamos a comenzar a trabajar. ¿Con qué estoy trabajando? Aquí en la paleta estoy trabajando con un azul muy oscuro que se llama azul noche. Y ahí vamos a sacar un poco, vamos a sacar esto de aquí y vamos a comenzar a dar las bases. En este caso no se preocupen por la prolijidad, porque ustedes van a ver cómo vamos a partir, esta técnica parte de una mancha y con un flotado de luz ustedes ya ahí van a trabajar lo que son los frutos azules. ¿Ven? Bases planas, ¿sí? Sin muchas complicaciones. Lo importante es que el acrílico esté diluido con agua para que corra bien sobre la superficie, que en este caso nosotros hemos trabajado sobre una superficie de cerámica o puede ser también, ¿por qué no?, de madera. Bases planas, listas, las hojas. Las hojas vamos a hacer una doble carga. ¿Qué es la doble carga? La doble carga es cuando nosotros cargamos el pincel. Esto lo vamos a dejar por acá, después lo vamos a utilizar. Cuando cargamos el pincel con dos colores. ¿Cómo es esto? Miren, vamos a tomar el pincel chato, voy a tomar un poco aquí en la paleta, vamos a tomar un poco de verde. Este es un verde foresta, es un verde más bien oscuro, de un solo sector. Ustedes observen cómo estoy caminando en la paleta y de esta manera estoy cargando un lado del pincel. Giro y me voy al otro verde, un verde más claro. Y ahí comienzo, vamos a romper un poquito, ahí va. Y ahí comienzo a cargar con el otro lado. Esta es una manera de cargar doble carga, pero podemos también cargar de esta manera, colocando un ángulo del pincel en el borbotón de pintura y el otro en el otro lugar. Fíjense, ahora vamos a ir a la hoja de práctica para que ustedes vean cómo queda esto. En la paleta vamos a ir esfumando el color. No se asusten, una de las cosas que todos dicen es que se quedan sin pintura y la pintura queda en la paleta, pero no es así. Si les agrada y la quieren un poquito más clara, pueden agregar al verde más claro un poquito de blanco. Y ahora sí, miren, vamos a la hoja de práctica.
¿Qué es una doble carga? Observen, apoyamos el pincel, vamos trabajando, vamos caminando muy despacito y van a aquí lograr un degradé de color. Degradé, nos vamos desde un verde más oscuro a un verde más claro. Esto es la doble carga. Lo único que tienen que hacer es practicar, nada más. Voy a volver a la paleta si ya nos vamos a trabajar sobre las hojas. Volvemos a cargar. Le voy a poner un poco más de blanco para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí va. Y ahora sí. Miren cómo vamos a trabajar estas hojas. Siempre vamos a girar un poco el trabajo. Tienen que trabajar de la siguiente manera para que les resulte fácil. Vamos a hacer primero una mitad. Miren, camino, 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 camino. Y a medida que voy llegando a la punta de la hoja, voy girando el pincel. Un consejito, para hacer la otra mitad, les recomiendo que dejen secar esta. Les va a resultar mucho más fácil. Entonces yo ahora me voy a ir a la otra. ¿Ven? Ahí voy. Camino, 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 voy girando el pincel. Simplemente miren como en un trazo ya hicieron una base. Una vez que esto está bien seco, podemos poner un poquito más de blanco. Ahora nos vamos a ir a otro paso, pero yo les quiero mostrar cómo vamos a trabajar. Vamos a rellenar esta hoja. Hicimos esta mitad. Nosotros aquí hicimos oscuro, claro. Entonces ahora vamos a hacer oscuro, claro. Para eso, pegado al oscuro que habíamos hecho anteriormente, miren, vamos a ir colocando el color más claro. Y fíjense lo que hago con el pincel. Presiono, 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 presiono y ahí lo levanto. De esta manera me va a quedar la primer parte de esta hoja terminada. Es decir, oscuro, claro, oscuro, claro. No va a terminar acá. Si a ustedes les agrada, pueden hacer un trabajo con este tipo de técnica. Pero a mí me gusta, como siempre les digo, complicarle un poco las cosas y le vamos a agregar un poquito más de realismo. Bien, las hojas terminadas por ahora y nos vamos a ir a lo que es las sombras de estas campanillas. Estas campanillas tienen una base naranja. Entonces me pareció que quedaba muy lindo agregarle como sombra un color bordeaux. ¿Cómo hacemos esto? Con otra técnica, la técnica de flotado. ¿Qué diferencia hay con la doble carga? Que no voy a cargar con dos colores, voy a cargar con uno solo. Observen. Simplemente en un lado del pincel. Y van a ir esfumando en la paleta. ¿Ven? De un lado y del otro. De un lado y del otro. Una vez que hacemos esto, los vamos a pasar, se los voy a mostrar en la hoja de práctica. ¿Ven cómo les queda el color? En degradé. Es decir, no vamos a tener dos tonos, sino que vamos a tener un tono, un mismo color que va a ir de un punto más oscuro hacia un punto más claro. Prácticamente es agua con color. ¿Sí? Bien. Esto ustedes lo van a practicar en sus hojitas de práctica varias veces hasta que se sientan cómodos y puedan trabajar sobre el soporte. Ahora sí, vuelvo a rectificar el flotado que tenía y ahora nos vamos a ir a darle las sombras a nuestro proyecto. Vamos, las sombras, los flotados de sombra de estas campanillas. Miren, vamos a separar lo que es la flor, el centro de la flor, de la parte que va unida al tallo. Ahí hice una parte. Fíjense acá el interior, ya cómo va tomando forma nuestra flor. ¿Sí? Simplemente con dos trazos flotados de sombra, en la base y en el interior de esta flor. Pasamos a un paso más adelantado en donde yo ya les quiero mostrar que yo ya esto lo hice y cómo vamos a seguir. Bueno, esto lo ponemos acá y ahora miren lo que estamos haciendo acá. Muy bien. Yo ya aquí, voy a girarlo un poco para poder trabajar en esta hoja. Miren, yo ya aquí he dado la doble carga en las hojas, he trabajado los flotados de sombra en las campanillas y ahora les quiero mostrar cómo hicimos esta iluminación que falta terminar de estos frutos azules. Vamos a cambiar el pincel, no, vamos a trabajar con este. Ustedes van a ver a medida que se pongan más prácticas en el tema de la doble carga y de los flotados, que con un solo pincel, de acuerdo a la presión que le den, van a lograr, van a poder trabajarlo en superficies muy grandes o en superficies más pequeñas. Miren lo que vamos a hacer acá. Voy a colocar azul, no se asusten, ¿ven? Como una mancha de color,
Ahí voy. Vamos a colocar azul, vamos a hacer estos frutos antes de pasar a la iluminación y pincel seco. Vamos a comenzar desde afuera hacia adentro. Miren, ¿saben qué hice? Simplemente cargué el pincel con blanco y como el azul está fresco, se va esfumando. Ahí va. Se van a ir esfumando los bordes de estos frutos. Así van a trabajar todos los frutos azules. Bien, ¿qué nos faltaría en esto? Empezar a trabajar las luces. Hasta ahora estuvimos trabajando sombras nada más. Entonces, para luces, técnica, pincel seco. ¿Qué es el pincel seco? Vamos a trabajar con un pincel, pueden trabajar con un pincel gastado, que tenga sus cerdas abiertas, pero por supuesto tiene que estar limpio. Pincel gastado, a veces hay pinceles también preparados para esta técnica, pero lo importante es que no lo humedezcan en agua. El pincel tiene que estar seco. Vamos a cargar, vamos a ir a nuestra paleta y van a cargar, en este caso, con blanco. Una vez que cargan, van al papel absorbente y comienzan a raspar. Bien, bien, bien. A veces hay que pecar por raspar mucho, mucho, mucho y después uno se va fijando sobre la superficie a ver si esto es suficiente o necesito cargar o descargar más. Vamos a empezar despacito. Vamos a comenzar a iluminar las hojas. Aquí, en los lugares en donde yo ya había dado iluminación, ustedes observen con movimientos circulares cómo van logrando mayor volumen en estas hojas. Y simplemente eran unas hojas en doble carga. Pero ya con este efecto de pincel seco, ya nuestras hojas toman otro volumen, toman más realismo. De la misma manera vamos a trabajar las campanillas. En las campanillas también, aquí. ¿Cómo terminamos esto? ¿Ven? Despacito, van colocando color. Una vez que ustedes trabajan toda la iluminación, aquí yo ya lo tengo para que ustedes lo vean, tiene una base de goma laca. Sí, goma laca. ¿Por qué? Porque quería darle un aspecto más antiguo, más sepia. Entonces, una vez que ustedes le dan una mano de goma laca, ¿cómo se termina? Para levantar aún más ese trabajo, otra vez con pincel seco, así. Y ahí le van dando todas esas luces que ustedes vieron en el plato terminado. Bueno, muchas técnicas fáciles, lo único que tienen que hacer es practicar. Y ahora sí, tomen nota que les voy a dar la lista de materiales para este plato de cerámica. Vamos a trabajar, recuerden, con acrílicos. Los colores que vamos a utilizar es blanco, sombra tostada, naranja para las bases, bordó, siena natural, rojo inglés o azul, rojo inglés o rojo óxido, azul talo y por supuesto pinceles. El pincel liner de fibra